sencillo y simple para poder, a partir de preguntas y respuestas, compartir un poquito cómo nació esta obra y hacia dónde apunta este libro, Malvinas, la senda de Herencia. Bien, y como para arrancar, Jorge, te hago una pregunta. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años. Bien, aunque si tuviera 15, pero no, tiene 34 años. Con bigotes parezco más grande. Pregunto esto porque obviamente sos nacido post Malvinas. Claro. Es decir, que no hay ningún recuerdo. No. En mi caso, bueno, ya soy un poco más mayor que él. Yo me acuerdo, si bien era chico, me acuerdo perfectamente del conflicto, ¿no? Por los medios y demás. Y entonces uno esperaría que fuese más lógico ese acercamiento con alguien que no solamente lo vivenció en algún aspecto. Pero en este caso me interesa preguntarte, siendo que post Malvinas, ¿cómo es que te lleva el tema? ¿Cómo es que te acercás al tema? ¿Por qué esta curiosidad que después se transforma en casi como una línea en tu vida, ¿no? Que le dedicas mucho tiempo, muchas energías? Muy buena pregunta. Y Malvinas llega a mí. Yo no descubro a Malvinas, creo que Malvinas me descubre a mí. Y como siempre suelo decir y comentar, Malvinas me roba el corazón. Fue un amor a primera vista. La realidad es esta, yo en la educación secundaria recibí una formación, sinceramente, con respecto al tema Malvinas, que estaba asociada directamente a la desmalvinización, sin culpar a mis docentes, sino todo lo contrario. Muchos de esos docentes después se han rectificado en su postura, revisando la historia y estudiando ciertas realidades que habían sido ocultadas durante este proceso de la desmalvinización. Y llegando al profesorado de historia, elijo estudiar esta carrera, y abrazándome a esta vocación, un profesor de cuarto año, que también es un amigo de la casa, el querido profesor Gustavo Colaprete, que es el actual presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Loma de Zamora. Un saludo a Gustavo. Un saludo grande para él y reconocimientos de siempre. Gustavo Colaprete, querido profesor, dijo en una clase de historia argentina del siglo XX una frase que para mí fue reveladora. Sostuvo que la clave interpretativa de la historia argentina estaba en Malvinas. Es decir, que no entendemos o llegamos a comprender el sentido profundo de nuestra historia argentina si la separamos de la cuestión Malvinas. Es decir, que Malvinas y nuestra historia nacional van de la mano. Eso me ha hecho mucho ruido, me ha generado mucha inquietud, y ese mismo año escucho en Canal 2, el programa de Fantino, una serie de entrevistas hechas a veteranos de guerra que ilustran actos heroicos, propios de una gesta, propios de una epopeya, y sobre todo una historia que es la historia del rescate al sargento Manuel Villegas, realizada por otro querido amigo, junto con el sargento Manuel Villegas, el querido Esteban Juan Tríguez, quien va a ser el prologuista de mi libro. Cuando conozco la historia de ellos, de un rescate en el medio del infierno, dije, acá hay algo más. Acá hay algo que no se cuenta, acá hay algo que no se enseña y que es necesario profundizar. Y desde ahí comenzó mi búsqueda y mi hallazgo de Malvinas. Y de ese modo Malvinas me encuentra también y me roba el corazón, como suelo decir. Esos serían los inicios. Bien. Y siguiendo esta línea que vos estás narrando, que tiene que ver
con mucho componente emocional, ¿no? Sí, por Con supuesto. Sí, todo eso, creo que es intelectual y emocional. coincidimos que esto son ambas cuestiones. o se siente o no se siente. Tal cual, sí, es así. ¿Sí? Es así. En abril, suele pasar, los meses de abril, que Malvinas vuelve a la conversación pública, a la agenda pública, ¿no? El tema, en los medios. Bueno, antiguamente eran los noticieros, hoy serán las redes sociales, ¿no? Los canales de streaming, bueno, etc. Y hay como una narrativa, una suerte de relato, por así decirlo, que es harto conocido por todos nosotros, que es, bueno, básicamente una aventura irresponsable, un manotazo de ahogado de la Junta, una locura de un borracho, bueno, esas cosas que ya la conocemos hasta el hartazgo porque hace 40 y pico de años que es exactamente, se repite el mismo guión con diferentes actores. Así es. Pero cuando vemos la portada de tu libro, que dice Malvinas, la senda del héroe, bueno, ya acá hay otra cosa, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque si hay algo que se encargó durante estos 40 y pico, 44 años, esta narrativa es precisamente que en Malvinas no hubo ningún héroe. Sí, claro. Entonces, de ahí, ¿cómo enganchás entonces este contrarrelato? Y es muy, muy buena también esta pregunta porque a mí me lleva a la investigación, como dije ahí al principio, al conocer distintas historias heroicas de jóvenes combatientes, de soldados que salvan la vida de sus oficiales y suboficiales, de suboficiales y oficiales que salvan la vida de sus soldados, después conocer las acciones realizadas por mar, por tierra, por aire, conocer a los veteranos en primera persona, poder intercambiar con ellos charlas, café, que te pongan una cintita en la mano que diga las Malvinas son argentinas, y después eso, cotejarlo con libros, escuchando testimonios, sobre todo veteranos de guerra británicos, y uno se encuentra con un panorama totalmente distinto. Sobre todo esas falacias construidas intencionalmente con respecto al menosprecio de la gesta de Malvinas, en tanto gesta, se caen solas cuando uno empieza a estudiar y a conocer la verdad, ¿no? Desde mi formación histórica nos han formado mucho en este compromiso hacia la verdad y en este amor hacia la verdad y el valor también de testimoniarla. Al principio creí que eso iba a ser muy difícil, pero cuando uno encuentra distintas estrategias y maneras, primero de formarse y después de lograr transmitir esto, a partir de lo cual uno fue formado y ha recibido como un legado, como dice Chesterton, ¿no? Una herencia, una tradición, un fuego sagrado, poder compartirlo y transmitirlo, creo que constituye un deber moral de todo ciudadano argentino. Y ahí está la cuestión de la malvinización, que si la desmalvinización busca desarmar a la patria material y espiritualmente, y es un acto de profunda injusticia, la malvinización trabaja para poner las cosas en su lugar como un acto de justicia y al mismo tiempo como un acto de verdad y a su vez como un acto de reparación histórica y de reparación material y espiritual de la patria. Y te escucho y automáticamente me vienen algunos cuestionamientos a quienes, desde luego, nosotros estamos metidos en esto, desde que hemos encarado esta senda de malvinización, como diciendo, bueno, pero son pro dictadura, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, qué buena pregunta. Realmente la cuestión Malvinas y la cuestión del proceso de organización nacional o del gobierno cívico-militar nacido del golpe de 76, a los
83. Somos varios que vamos investigando, y la misma realidad histórica nos lo demuestra, incluso hasta testimonios británicos, que coinciden cronológicamente con la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas, con la guerra de Malvinas, por así decirlo. La guerra de Malvinas es un evento trascendente, sin duda, ocurrido en el año 82, pero la cuestión Malvinas es mucho más profunda que la guerra. Y la guerra entendida como gesta también es mucho más profundo que comprender solamente o como un evento bélico aislado. Malvinas, si no se entiende desde la cuestión histórica y de la tradición histórica argentina, no se entiende nada. Yo digo a mis alumnos, por ejemplo, que imagínense que la historia de Malvinas es una serie de Netflix, ¿no? Y que hay distintas temporadas. Imagínense que hay 10 temporadas y la guerra es la temporada número 7, por ejemplo. Claro. Y hay muchísimo contenido, pero que va más allá de ese episodio. Y lo peor y lo triste es que este episodio también se cuenta mal, ¿no? Y ya en esa misma época, del año 82, cuando Galtieri lanza su famoso discurso, el 2 de abril de Plaza de Mayo, están los videos, lo pueden ver, cuando lanza el famoso discurso también del 10 de abril, la famosa frase esta, si quiere venir que vengan, presentaremos batalla, la gente, cada vez que él decía yo presidente de los argentinos, lo abucheaba en Plaza de Mayo. Y cuando hablaba de presentar batalla y cuando hablaba de Malvinas como causa nacional del pueblo argentino, la gente vitoreaba y aplaudía la decisión, primero, de recuperar las islas y después de defender las islas. Por eso, la gran mayoría de opositores al mismo régimen del proceso de organización nacional van a estar a favor de la recuperación de las Islas Malvinas. Y un ejemplo concreto, sí, ¿no? Más de 600.000 ciudadanos se ofrecen como voluntarios para ir a combatir. Esto demuestra que el pueblo entero apoya la causa que no le pertenece a ningún gobierno, sino que le pertenece a la nación argentina. Recuerdo una de esas imágenes que vos decís de la Plaza del 10 de abril, con que decía Malvinas sí, dictadura no. Claro, Malvinas sí, proceso no. Proceso no, ahí está. Malvinas sí, proceso no, bien claro en esas pancartas. Un testimonio del mismo sábado, que después va a ser presidente de la CONADEP, va a decir desde España y con lágrimas en los ojos, que no se confundan en el mundo ni en Europa. No es una dictadura que lucha por mantenerse en el poder, es el pueblo entero que lucha por extirpar el último pedazo de colonialismo en nuestra patria, ¿no? Y también rescata esto, es el pueblo argentino el que está luchando, no es un gobierno. La misma Constitución Nacional, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Reivindica en su disposición transitoria primera que Malvinas es una causa del pueblo argentino y que es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. No dice de un gobierno tal, no, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Claro, porque esto queda como enganchado en esa narrativa que veníamos hablando antes, en esa desconstrucción, ¿no? Con esta palabra tan de moda, de lo que sería la senda del héroe, claro, ¿no? Y claro, hasta inclusive habría que darle gracias a Inglaterra por habernos vencido, porque así obtuvimos la democracia. Hasta ese planteo. Hasta ese planteo, apoyándose también, la gran democracia británica, apoyándose en un gran demócrata, sí, como fue Pinochet, ¿no? En Chile. Bueno, ahí vemos las contradicciones y un montón de cuestiones. Es muy simple, cuando uno se pone a estudiar, descubre que Inglaterra comienza a preparar la guerra desde el año 1977. Hay una carpeta, luego de la misión Shackleton, donde descubren petróleo acá en el año 76, descubren las posibilidades de explotación de petróleo y que
Para ello, Inglaterra después toma la decisión de hacer que negociaba o hablar por hablar en los Hay un organismos giro en la posición internacionales. británica a Claro, partir de eso. por supuesto. Porque las relaciones eran bilaterales y a través de la ONU también eran positivas. Mm. Y había grandes adelantos argentinos. Pero bueno, cuando Inglaterra descubre el petróleo en las Islas Malvinas y las grandes posibilidades de desarrollo en pesca y riqueza, dice esto no lo devuelvo y ahí planifica la guerra, un año después. El año 81 actualiza esta carpeta del 77 y esto demuestra que Inglaterra siempre estuvo preparada para la guerra y la buscó a toda costa. Sí, sí, tenían hay que se alinearan un poco los planetas como para llevar adelante. En una conferencia me hiciste recordar esto, y ahora nos metemos en el libro, del Centro Naval, uno de los oficiales que contaba, en la conferencia la pueden buscar, se llama La trampa de Malvinas, y él cuenta que... Un excelente libro está basado. Claro, él cuenta que en enero del 82, estando las fragatas Hércules y Trinidad en Inglaterra por una actualización de su sistema de armas, cuando lo despiden, el jefe de la base, que ya estaba un poco entrado en copas, le dice, bueno, nos vemos en Malvinas. Los otros se quedaron así mirando, bueno, estará medio borracho, qué sé yo. No, sabía perfectamente que en 2 meses se iban a ver de vuelta las caras. Sí. ¿No? Y metiéndonos entonces acá un poco en el libro, en la senda del héroe, ¿no? Vemos que hay muchos testimonios, muchas historias también. Les aclaro, tienen, por ejemplo, una cosa muy, muy linda, que los archivos audiovisuales tienen un QR para escanear y ahí los llevan a un anexo, si se quiere, donde están todas las ilustraciones y demás. Sí, si querés podemos explicar un poquito de eso. Dale, perfecto. Del libro, sí, y después puedo contar cómo surge, cómo me gusta, se narra, cómo se desarrolla y demás. Metémosle por ahí. En primer lugar, en el marco de la pandemia en el 2020, me encontré la necesidad de buscar estrategias para poder llegar a mis alumnos, de poder transmitir esta pasión que uno lleva de Malvinas por otros medios. Entonces dije, ¿cómo hago para que no caigan en ver determinadas películas trilladas y totalmente espantosas y desmalvinizadoras, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a tratar de a través de la creatividad y del arte, que es una cualidad que agradezco a Dios haber recibido y que me permite poder manifestar muchas, no solo emociones, sino también reflexiones, conclusiones que uno llega a lo largo del tiempo. Y entonces tomé la decisión de empezar a escribir. Surgió un cuento, después surgió otro, y cada cuento se iba escribiendo, se iba enviando a personas involucradas en esta historia, ya sean protagonistas directos, o si son historias de veteranos de guerra, o de familiares de caídos, y para recibir una devolución de parte de ellos. Y en líneas generales fueron devoluciones tan hermosas, tan enriquecedoras, que me empujaban a seguir escribiendo y a poder transmitir este mensaje a través de cuentos, que son cuentos pedagógicos y didácticos, porque este libro está orientado y está pensado para docentes. Está pensado como una herramienta para docentes y para estudiantes, como un medio de aproximación a la cuestión Malvinas. Entrar a partir de una historia donde se mezcla fantasía y realidad, y a partir de eso corroborarlo con un testimonio de algún protagonista. Por eso cada cuento finaliza con un testimonio que dice la historia en primera persona, y con un QR que vos mencionás, y ese QR remite a material audiovisual para poder profundizar en esa cuestión, en cada una de estas historias. Y al mismo tiempo puedo acompañar de bibliografía. Entonces, la primera parte del libro está centrado en eso, Malvinas en cuentos. Y yo tomo 9 historias que en lo personal amo mucho,
Y esas 9 historias, traté de plasmarlas en esa primera parte, y en la segunda parte plantear estrategias pedagógicas y didácticas para encarar esas historias en las aulas o en los hogares o donde se quiera trabajar, y que el docente tenga un recurso para trabajar. Por ejemplo, hay actividades para trabajar cada cuento en primaria, Sí. enfocándose en qué virtud, qué valores, qué lecciones de vida nos traen estas historias para traer al presente. Y al mismo tiempo, hay otro apartado dedicado a nivel secundario con proyectos que fuimos realizando con colegas, muchos personales, otros en equipo, y que demostraron que trabajar Malvinas y hacer proyectos también era muy enriquecedor, porque permitía a los chicos que se involucren en las historias, que se comprometan, que entiendan que el mensaje va más allá, y es más, que ellos mismos se conviertan en los protagonistas de esta acción malvinizadora, de esta siembra amorosa, de esta siembra de semilla de patria, como dicen amigos veteranos de guerra de la Asociación Malvinas Educación y Valores. Y de eso se trató un poquito esto, que Malvinas no quede simplemente en una efeméride, sino que para nosotros Malvinas es todo el año. Y también por otra cuestión, hay muchos docentes que suelen simplificar la cuestión en traer un veterano de guerra para el acto de Malvinas que hable 2 horas de asunto resuelto. Y ya está, cumplimos, listo, cumplimos, ya está. Y la realidad es que... Bastante bien. Antes, sí, no, antes ni eso. Pero el tema está que a veces se suele convocar a veteranos, ni siquiera se conocen sus historias, no se los prepara a los chicos para recibir a esos veteranos de guerra. Los chicos suelen hacer preguntas que incomodan. Los veteranos se dan cuenta de eso. Y muchos tratan de responderlo con demasiada altura y con salidas elegantes y que dejan una mayor reflexión, ¿no? Pero yo creo que la labor docente debe ser previa a la convocatoria del veterano de guerra. Tener veterano de guerra primero es una bendición, como tener al lado a un granadero San Martín, como tener a un infernal que combatió al UM, como tener a alguien que combatió en el ejército del norte del Belgrano, etc. O alguien que combatió en la vuelta obligada, al lado de Lucio Mancillo. Tenemos héroes vivos, héroes muertos, y tenemos combatientes que lo dieron todo, y tenemos un tesoro preciadísimo. Y si no sabemos explotar y aprovechar ese potencial, ese testimonio en primera persona, creo que estamos haciendo malas cosas. Por eso es tan importante el trabajo previo y que la visita al veterano sea la consecuencia de ese trabajo previo y la fruta madura de esa siembra, ¿no? Y sería la cosecha de eso. ¿Y qué recepción tiene esto? Ya dado tu experiencia y esto que también tiene una parte pedagógica, ¿qué recepción está teniendo? Si está medido, qué impacto genera no solamente en los chicos, que por ahí le despierta la curiosidad, sino también a nivel de colegas tuyos docentes. La verdad que al principio pareces un bicho raro, porque estás hablando un discurso totalmente a contramarcha de lo que está escrito. No, de lo que viene normado, de lo que viene del ministerio. De la bajada de línea directa, ¿no? Pero cuando después empiezan a comprender que el mensaje va más allá de... Primero que no se hace una apología de la guerra por sí mismo, jamás uno haría eso. Reivindicamos Malvinas como una causa justa. Y la guerra, en tanto gesta, la reivindicamos como guerra justa. Como a los Santo Tomás, digamos. Por supuesto, por supuesto. La guerra justa. Y el concepto que se centra básicamente en la legítima defensa. ¿No? Tal cual. La legítima defensa y la prioridad del bien común por sobre los otros bienes. La supremacía del bien común. Entonces, cuando uno presenta historias de amor en una situación crítica, cuando nosotros recibimos chicos con situaciones críticas, difíciles, que cada uno trae su lucha, que cada docente también trae su lucha, cada docente tiene sus dificultades, sus problemas personales, sociales, laborales, somos seres humanos como los jóvenes que recibimos. Entonces,
el joven termina enamorándose de Malvinas y termina el mismo también docente descubriendo que Malvinas es un medio para dejar un mensaje que va más allá de todo. Y que el mensaje central es esto: unámonos, somos argentinos, el respeto a la bandera, azul, celeste y blanca, y el amor a la bandera y a la patria se manifiesta en el amor a que tenemos al lado, al camarada. En los pequeños gestos de amor son los que pueden hacer la gran diferencia. Que esto se vio en Malvinas, en pequeños gestos de amor, en grandes actos de amor, y que pueden cambiar la vida de muchos jóvenes. Yo conozco veteranos de guerra que han ido hasta institutos que trataban a chicos con problemas de drogadicción y de rehabilitación, han ido a penitenciarías y realmente el cambio que les ha generado escuchar esos testimonios de vida, en donde se relaciona que Malvinas y la vida van a la par, sin duda que es imposible permanecer indiferente. Lo mismo le pasa a un joven. Puede ser que algún joven que viene con esa imagen de la desmalvinización, ¿no? Muy incorporada, muy enquistada, porque al principio dude de todo. Y está bien que es eso, porque la pregunta es la llave del conocimiento. Entonces necesitamos que se cuestione, necesitamos que dude, necesitamos que se replanteen las cosas y los invitamos siempre a investigar, no a quedarse con el mensaje que uno da. Por eso, por ejemplo, la isla está cargada de bibliografía y está cargada también de material audiovisual para que uno pueda comprobar que lo que se dice ahí no es una falacia, sino que estamos realmente reivindicando historias verdaderas de heroísmo, de coraje, de hidalguía, de entrega, de sacrificio, y en donde hablamos de transmitir y tratar de aplicar en el hoy, lo que necesitamos para que Argentina se ponga de pie, o para resistir dignamente. Sí, para dar, ¿no? Por lo menos de cara al sol. Perfecto. No te quería interrumpir, pero cuando vos hablabas del acto, esto de la guerra justa, ¿no? Esto que lo trabaja tanto Santo Tomás y de la legítima defensa, ¿no? Que uno podría estar ejerciendo en su propio hogar, por ejemplo, ante una agresión. Por supuesto. Recordaba que en el juicio que se le siguió luego a la Junta en el año 1988 por la cuestión Malvinas, en el fallo quedó acreditado que fue un acto de legítima defensa. Sí, por supuesto. ¿No? Después, extrañamente, no se encuentra más esa parte, pero quedó, ¿no? Quedó acreditado que había sido un acto de legítima defensa. Después, todo lo que vino, bueno. Y el mismo informe de Rattenbach o Caercas sí, dice que la acción de Malvinas debe ser una acción modelo y ejemplar para las futuras generaciones de argentinos. Lo dice claramente también. Sí, en cuanto a la operación el 2 de abril es inédita porque que se lleva una operación militar con la misión de no lastimar a nadie. Tal cual. Es una contradicción en sí misma. Una operación incruenta. Claro. Bueno, eso demuestra a las claras que el objetivo argentino era ocupar para negociar, no era hacer una guerra, como lo era Inglaterra, y el ejemplo más gráfico lo tenemos que luego de estar a punto con Perú, Estados Unidos, el mismo británico, claro, el mismo canciller británico, sellar una paz que evite el conflicto a gran escala, incluso después de los bombardeos del primero de mayo, la orden de Margaret Thatcher fue un daño verano. Entonces ahí ya vemos la actitud del británico, de la política británica. Sí, imperial, digamos, ¿no? Son coherentes, en eso son coherentes. De eso no podemos criticar nada. Sí, tal cual. Vemos acá en una de tus imágenes a un maestro, ya que estabas hablando de la cuestión docente. Sí. Me gustaría que vuelvas atrás. Ahí. Esto ya estamos metidos dentro del libro, ¿no? Estamos metidos dentro del libro y esta es la primera historia del libro. Y si es un libro pensado para docentes, lo primero que quise demostrar, incluso para
libro para docentes y para jóvenes, para educadores, demostrar que los docentes debemos estar orgullosos como argentinos, porque tenemos un héroe que ha dado su vida por la patria en la gesta del Atlántico Sur, y que también refleja mucho esta cuestión de los sueños, ¿no? Que una persona proyecta tanto un anhelo que se hace realidad y que incluso en las circunstancias más difíciles la vocación también se pone a prueba y se fortalece. Ese es el caso de Julio Rubén Cao. Vemos una imagen acá, estamos compartiendo, de Julio Cao siendo niño, con su maestra, la bandera argentina del escritorio, y un fragmento extraído de su cuaderno de tercer grado, en donde él escribió de chiquito, en tercer grado, de primaria, que enseñar es lo más hermoso, estar con los chicos, enseñar a leer y a escribir, donde él ya se veía a futuro como docente. Jugaba con un pizarrón dándole clases a sus hermanas. Cuando tiene 15 años, trabaja voluntariamente y sin cobrar un peso en la Villa 1114, dándole clases particulares a chicos con necesidades y con muchas carencias, donde se veía su vocación a flor de piel, donde él estudia en una escuela con el bachiller, que recibe el título de maestro, ¿no? Esa expertise, y luego comienza a estudiar el profesorado de lengua y literatura, lo que sería hoy el momento del castellano, en el Instituto Padre Elizalde de Ciudadela. Y Julio también a la par empieza a trabajar, se enamora de una colega docente, Clara Barrio, forma una familia, su esposa queda embarazada, tenía a sus hermanas, tenía a sus padres, y estalla el 2 de abril. Claro. Estalla el 2 de abril. Y Julio, primero el 2 de abril, improvisa un discurso a pedido del director de la escuela, en el cual destaca la importancia del coraje argentino cuando apuntamos todos hacia el mismo lado. Estas son las palabras que da el maestro a sus alumnos en un discurso del 2 de abril, el día de la recuperación de nuestras amadas Islas Malvinas. Y Julio Cao ve que a sus compañeros le empiezan a llegar convocatoria para ir a presentarse al servicio militar, para presentarse al regimiento. Él había hecho el servicio militar con prórroga, pues se había casado y demás, y ve que todos sus compañeros, que eran amigos del barrio, de la infancia, están yendo. Y De él, la zona de la Ferrer, de la por zona, allá, sí, de la ¿no? Ferrer. Justo, por ahí. Sí, él había hecho el servicio militar en el regimiento 3 de la Tablada, Claro. Su familia era de ahí, y sus vecinos y amigos eran de ahí. Y al ver que sus compañeros van, dice, yo también tengo que ir. Y no solo eso, sino que tiene una discusión con la madre muy fuerte, una charla muy profunda con la madre. Hay dos charlas profundas. La primera es antes de Malvinas, en la cual su mamá Delmira, que yo he tenido la gracia de haberla conocido y era un sol de persona, y ahora está descansando en paz junto a su hijo y velando por nuestra labor también, como lo hace Julio Cao. Y en esa charla la madre decía lo que debe ser perder un hijo, charlando con su hijo, porque un vecinito del barrio había fallecido. Lo que debe ser para una madre eso. Y le dice Julio, Julio era, en ese momento tenía 22, 23 años, y le dice, mamá, lo que pasa es que vos sos cobarde. Podés morir vos, puedo morir yo, pero Dios nos va a dar la fuerza para seguir viviendo y el consuelo para seguir viviendo. Entonces una frase que su mamá le queda grabada como un presagio de algo, Como una anticipación. como una anticipación y de una determinación que tenía una persona de esa edad, ya formando su familia y demás. Y cuando estalla el conflicto, volvemos a comentar esto, Julio Cao tiene otra charla muy profunda con su madre, Delmira, en la cual le dice
voy de voluntario a Malvinas. Él no había recibido cédula y demás. No había estado convocado nuevamente. No había sido convocado nuevamente. No. Muchos de sus compañeros sí, otros no, pero se ofrecieron muchísimo como voluntarios. Y esto es algo que rompe también un montón de esas falacias que hay en torno a Malvinas. Fueron todos obligados, lo llevaron de la oreja, le pusieron un revólver y los obligaron a ir. Eh, a ver, la gran mayoría del conocimiento que tengo con veteranos que he tratado o he escuchado o entrevistas, dicen que el 80% fue voluntario y que a nadie se los obligó. Es más, incluso en los regimientos se han preguntado si querían ir o no. Y Julio dice, yo voy. Y la mamá le dice, pero tenés todo para ser feliz acá. Vas a ser papá, la esposa embarazada, repito, de 6 meses, tenés un trabajo estable, estás ayudando a la familia, tenés unos papás que te aman, una digamos, tenés cosas en qué pensar. Claro. Antes de eso. Y como diciendo, tenés todo para perder. Y la convicción otra vez del maestro que dice lo siguiente, son palabras que deben estar grabadas en cada escuela o en cada corazón de un docente de vocación. Y el maestro Julio Cao dice, mamá, ¿con qué cara yo voy a mirar a mis alumnos, hablarles de San Martín y de Belgrano, si hoy el maestro no va a defender la paz? Esa determinación de coherencia, digamos, y esa coherencia de vida, esa unidad entre lo que uno piensa, dice y hace, se ve reflejada en esas palabras, esas palabras que son eternas, y ya la mamá no tenía más argumentos que esgrimir. Julio Cao va al regimiento vestido con ropa marrón, que era la ropa que utilizaban los soldados que se iban a quedar en el regimiento y que no iban a ir a Malvinas. Claro. Escucha que un compañero de él, con uniforme verde, que estaba por salir a Malvinas, no quiere ir a Malvinas, se disfraza de su compañero, esto es increíble, se cambian la ropa y sus compañeros lo reconocen cuando sube al micro. Cuando sube al micro que se iba a dirigir al sur, lo querían bajar del micro, cuenta sus mismos compañeros. Y Julio Cao dice que no y repite la misma convicción y coherencia de vida de que no puede hablar de San Martín y Belgrano si no va a defender la patria. Por eso es que él desde Malvinas seguía siendo el maestro, desde Malvinas seguía predicando con el ejemplo, desde Malvinas escribía las cartas a los compañeros que no sabían leer ni escribir, claro. Desde Malvinas enseñaba a leer y a escribir, desde Malvinas enseñaba a rezar el rosario a los compañeros para mantener un espíritu en alto. Y guardaba un gran secreto, Julio, que era que extrañaba a sus alumnos. Y hay una carta muy hermosa que para mí, esa es la carta escrita por puño y letra de Julio, y acá la tenemos también en el libro, y que me gustaría compartirla. Y Julio Cao dice en esta carta escrita a sus alumnos, les pido disculpas si me llevo a emocionar también, porque es algo que realmente me conmueve desde lo más profundo de mi corazón. Julio Cao decía a mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en las Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado de defender nuestra bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y les vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Continúa diciendo, chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas pequeñas riéndose y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos y que estudien mucho, porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro,
que nunca se olvida de ustedes, afectuosamente, Julio. Esta es una carta que debe ser leída en cada escuela y que todo docente debe llevar como lema de vida. Se habla del frío, se habla del hambre, se habla de las miserias de la guerra, y no se habla de estas grandezas, ¿no? Porque en el medio de todas esas miserias hay grandezas como esta. Y ahí está la senda de luz. Me encanta la frase esta de Julio, que para mí fue siempre inspiradora en esa carta, cuando dice, y ahora que el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Ahí está marcando el rumbo, ahí está la senda, el camino a seguir para poder permitir y abrir el corazón y la inteligencia para que Malvinas nos recupere a nosotros con sus referentes, arquetipos, porque cuando uno estudia Malvinas de este aspecto, descubre que detrás de Malvinas está la pedagogía del héroe, la pedagogía del arquetipo, del referente de vida, que nos roba el corazón, nos eleva hacia arriba y hacia adelante. El camino del héroe. Por supuesto, está ahí. Está expresado el camino del héroe, no de un modo mitológico, sino absolutamente vivencial y existencial y profundo. Bueno, creo que se va a transformar también en esa senda, en esa leyenda que vos estabas mencionando. Obviamente, aclaramos que, bueno, Julio Cao muere en combate, ¿no? Y lo interesante de la muerte de Julio Cao, que también refleja su coherencia de vida, Julio Cao muere salvando la vida de un compañero o tratando de asistir a un compañero que en un repliegue tiene un principio de entumecimiento en el pie, por principio de pie de trinchera, y va a socorrerlo y en ese momento es alcanzado por un sutil enemigo que lo abate. Mucho tiempo su tumba estuvo registrada como soldado solo conocido por Dios, hasta que después fue identificado. Pudo ir su mamá a la tumba de su hijo, pudo ir su hija Julia María, que nunca conoció a su padre, sino que lo conoció a través del relato de sus compañeros, de sus colegas docentes, de sus alumnos. De un libro como el tuyo también, ¿no? Y la idea es esa, es difundir este legado, es continuar esta senda del maestro Cao. Cuando yo conocí la historia de Julio, lo recuerdo a partir de un libro que se llama Julio Cao, Maestro Soldado, el autor es Abraham, no me recuerdo el nombre, y cuando escucho la historia de él, contada por su madre, y contada por su hija, y también por este investigador, que es periodista, que viaja también a Malvinas, directamente la historia me conmueve, el libro me lo devoro en el colectivo, y me pongo a llorar en el colectivo y la gente me miraba diciendo qué le pasa a este muchacho que está llorando a moco tendido, y yo estaba leyendo la carta de Julio a sus hijos adoptivos. Y vemos esta cuestión, ¿no? Cómo que en esta senda del héroe, este camino del héroe, que hay una partida, que hay un llamado, que hay un llamado, ¿no? Hay una vocación, hay una misión, que hay dilemas, conflictos que superar, la gran prueba, ¿no? Y ahí uno ve las renuncias para volver transformado, ¿no? Transfigurado. Y ese mensaje, ¿no? Julio lo quería, lo plasma también en una conversación que tiene con su familia, diciendo, ya planté un árbol, había plantado un pino en su casa, hay varias fotos de él con pinito, creciendo, tuve la gracia de conocer la casa de Julio y ver el pino enorme como el legado de Julio Cao. Y al mismo tiempo dice, voy a tener un hijo, dice, me falta escribir el libro. Lo voy a escribir cuando vuelva de Malvinas. Y este investigador, Abraham, de apellido Abraham, dijo, siento que estoy cumpliendo lo que Julio no logró hacer, que es escribir el libro, ¿no? Entonces, yo apunto algo más allá, inclusive, voy por un quiero retruco, un quiero vale 4, que estaría bueno que el libro de Julio lo escribamos todos los docentes, desde la malvinización, desde volver a estos valores
y volver a estos principios y convicciones que nos definen como argentinos. Claro, perfecto. Digamos, si bien él no puede escribir ese libro físicamente, pero sí puede inspirar. Por supuesto. Yo creo que lo escribe con su ejemplo. Y ahí está un poco ese Ya legado. lo escribió, ese legado es lo que está escrito, ahí está el libro, ahí está el ejemplo máximo, que es dar la vida por amor a otros, ¿no? Sin duda. Como para ir finalizando, el libro tiene 9 historias más. 9 historias, sí. Como las de Julio, ¿no? Que están, sí. Tenemos acá a Marcelo Daniel Massad, otra historia muy otra... significativa. Antes de ayer me enteré de la partida de su papá, Coco, que realmente fue un golpazo. Por un lado, desde el lado humano, es un golpazo, pero desde el lado trascendente, más aún de una familia que vivió una vida coherente en su formación y principios católicos, y en su visión trascendente de la vida, nos queda el consuelo de ese reencuentro y de ese abrazo eterno que están teniendo ahora el matrimonio Massad, Coquito y Dalal, junto a su hijo Daniel, héroe también de la patria. Y repasando un poquito, bueno, acá vemos otras imágenes, otros testimonios de lo que sería... La historia de Teniente Esteves, otro gran arquetipo y referente, creo uno de los máximos referentes de Malvinas. Por famoso, su bastante conocido. Sí, por supuesto. Famoso. Sí, dentro del ambiente, ¿no? Y lo interesante acá que traté de respetar lo que el mismo Teniente Esteves hizo. El Teniente Esteves escribió su historia. No solo que escribió su historia, hasta escribió su muerte. Es tremendo. Pero él habla justamente del sacrificio, de ofrecer su vida para gloria de Dios y para honra de nuestra patria, ¿no? Entonces, Teniente Esteves, con tan solo 25 años, da un ejemplo cabal de lo que debe ser un argentino. Como dice él, gracias por ser argentino, católico, hijo de sangre española, le dice una carta a su papá. Y es muy interesante que él escribe una historieta de pequeño, viéndose recuperando las Islas Malvinas. También, ¿no? Como esa imagen de es que hablabas de Julio anteriormente, tal cual. ¿no? Como que ya... Es que la idea de esto también es poder compartir historias que alienten al hallazgo de la vocación, al descubrir la vocación, es ese llamado en el cual Dios primero nos hace enamorar y después dedicar nuestra vida a eso. Y repasando rápidamente, bueno, tenemos acá la historia también de otro clásico. Sí, y una eminencia, y una persona que yo admiro y quiero muchísimo, que es el comodoro Pablo Carballo. Y ahí, bueno, hay citas de él, hay lecciones de vida de él. También su vida se traza en un sueño. Bueno, a diferencia de los anteriores, Carballo está con vida. Carballo vive, es un héroe viviente. Claro, sí, es un héroe viviente de Malvinas, aunque a él no le gusta que le digamos héroe. Realmente lo es. Y es un hombre también de gran coherencia de vida y que tiene frases tan sabias y expresiones tan sabias que hablan de su coherencia de vida y de su mensaje trascendente hacia los jóvenes. Bueno, y acá ya, en lo que estamos viendo, bueno, lo tenemos a la imagen al padre Castellani y un libro muy recomendable que son Las 9 batallas en Malvinas, que es de un autor inglés, Hastings, ¿no? Sí, Nick Van der Beek es el autor. Hastings tiene otro. Sí, otro que, claro, que es La batalla por Malvinas. Y ¿por qué está esto acá? ¿Por qué está esto acá? Bueno, es un modo de ir concluyendo esta parte, después también dejar lugar a algunas preguntas. Sí. Para ir cerrando, el padre Castellani. Castellani porque es el intelectual más brillante que ha dado la historia argentina. Por eso ha sido tan perseguido y por eso es tan poco conocido también. Y Castellani
en un fragmento de una serie de artículos que después se han recopilado de publicaciones suyas, en un libro llamado Decíamos ayer, se preguntaba por qué seguimos y por qué hablamos hoy, ¿no? Lo escribe en su época, Sí, sí. mediados del siglo XX, que se puede aplicar tranquilamente al hoy. Y Castellani dice, hablamos porque mientras haya una patria que habla, mientras haya una nación que habla, la patria no está muerta, sino que su alma todavía sigue respirando, aunque penda de un hilo. Uh-huh. Y con amigos hemos llegado a la conclusión, siguiendo también varias referencias de veteranos de guerra, de Malvinas, que la cuestión Malvinas es el hilo. Es el hilo conductor. Y es el hilo que sostiene el alma de la patria. Es el hilo sobre el cual pende la patria, uh-huh, moribunda y crucificada. Pero que al mismo tiempo deja ese mensaje, porque la cruz, para los que tenemos la gracia de tener fe, la cruz es signo de redención y es signo de esperanza y de triunfo. Entonces, Malvinas es la esperanza de la patria. Y 9 batallas en Malvinas, ¿por qué lo incluiste? Bien, lo incluí porque me parece que da una también de las mejores definiciones acerca de la cuestión Malvinas. Un historiador británico, primero, que este libro está prologado ni más ni menos que por el brigadier Julian Thompson, que es un veterano de Guerra de Malvinas. No, Picnic escribió. Famoso por escribir esta obra. No fue un Picnic. Tan importante que en donde refleja el coraje del soldado argentino al decir esto no fue un Picnic, ¿no? Jefe de paracaidista británico y demás, o sea, no era nadie improvisado. Una faena dura, sucia y sangrienta. Tal cual. Escribió, está ahí puesto en el No Picnic. Por supuesto. Y es una obra excelente también que hay que leer, No Picnic. Y esta obra de Nick Van der Wijk, este historiador británico, se pregunta por qué combatieron los soldados en Malvinas, de las distintas fuerzas, ¿no? Y dice que rescata primero la formación en el patriotismo y la honra a la bandera. Era el fundamento basal de la instrucción que ha recibido el soldado argentino y por eso combatía. No combatía por un sueldo como combatían los británicos, sino combatía por amor a la patria. Mientras todo el mundo lucha por intereses, dice Pablo Carballo, nosotros luchamos por amor. Y ahí está el sentido profundo de la gente. Esto lo ve un mismo historiador británico. Y no solo eso, sino que dice que los argentinos combatieron para sostener su modo de vida cultural, social, político, identitario, y termina con esta frase, el corazón y el alma de la nación. Y ahí está, yo creo que la mejor definición de Malvinas. Claro. La mejor definición de Malvinas es esto. ¿Qué es Malvinas? Es el corazón y el alma de la nación argentina. Ahí está Malvinas. Dicho, bueno, a confesión de parte. Sí, salió de prueba, fantástico. Dicho por un historiador británico. Tal cual, tal cual. Y es interesante cómo ellos logran ver eso, y tenemos nosotros como argentinos esta misión y este desafío enorme, gigantesco, de reconocer a Malvinas como el corazón y el alma de la nación y tratar de transmitirlo a nuestra joven generación. Yo creo que si el docente argentino descubre la cuestión Malvinas sin ningún sesgo ideológico y lo hace a través de un corazón abierto y una inteligencia cabalmente abierta honesta, a la verdad, honesta, verdad, digamos, abierta a la verdad, a la honesta, es imposible que Malvinas no le robe. Bien, muchísimas gracias, Por favor, Jorge. Y bueno, gracias a todos los amigos que están acá. Acá tenemos muchos amigos presentes también. Gracias. Y si alguno tiene algunas preguntas también, que quieran compartir, podemos habilitar el micrófono. Hay mucha gente ahí querida y conocida. Ah, una cosita más que se me pasó. Sí. Este libro está ilustrado por un gran amigo. Ah, perfecto. Por un gran amigo que se llama Matías Zárate. Lo pueden encontrar como Matías Zárate Dibujos Malvineros.
Matías Zárate generosamente ilustró esta obra primero que hizo una portada exclusiva para la obra en donde retrata las 9 historias plasmadas en la portada, ¿no? Y yo cuando vi esto realmente se me cayeron más de un lagrimón porque el arte comunica cosas que muchas veces con palabras no se puede transmitir. Y quien haya captado esa esencia habla del nivel que él tiene como artista, La sensibilidad, digamos. y de su sensibilidad sin duda, y su compromiso con la causa de Malvinas, la cuestión Malvinas, que es fundamental. Al mismo tiempo, cada cuento está ilustrado también por él. Así que Bueno, este también es nuestro homenaje al querido amigo Matías Zárate desde Santiago del Estero. ahí tienen el link a Mercado Libre también, que está disponible el libro. Y bueno, acá Edgar levantó la mano para hacer una pregunta. Edgar, te escuchamos. Abrí micrófono. Sí, buenas noches. Desde San Luis del Palmar, Corrientes, y acá desde el campo de San Luis ¿Nos del escuchás, Palmar. Edgar? Sí, no sé si ustedes me escuchan. Sí, Ahí vamos. Edgar, ¿cómo Eh, estás? Bien, Josquito, qué lindo Vamos a escucharte, Luis verte del bien. Palmar todavía. Estamos bajo lluvia hace 3 días y no abro la cámara porque hace un rato terminé mis tareas acá en el campo, entonces no estoy presentable. No, Pero me no hay encanta escucharte, problema. Jorge, y Mucha respeto belleza para me va a vos. encandilar. ¿Cómo? Tanta belleza me va a encandilar. Y puede ser también, ¿por qué no? Pero estaba leyendo los comentarios de la gente, te deja ahí, yo te dejé mi saludo, te deseo una excelente persona, un joven muy apasionado por esta pasión que tenemos mucho, que es Malvinas, y, y felicitarlos por, por el libro, y que sepas que acá en San Luis siempre te esperamos, sos buena persona. Gracias, Edgar. Lo mismo digo hacia vos y para mí es un honor tenerte cerca, realmente. Bueno, acá Miguel Ángel también ha levantado la mano. Miguel Ángel, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Jorge, querido hermano, Liazo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Qué lindo verte y escucharte. El orgullo, como te puse recién ahí, de la Asociación Docentes por Malvinas, soldado maestro Julio Cao, estás haciendo un trabajo excelente, como te digo, siempre sos de la nueva generación docente, ¿sí? Yo un poco comparo conmigo, yo soy de la vieja época, no soy docente, viví parte de la guerra con 12 años, pero hoy tu tarea es imprescindible porque estás dejando en claro muchas cosas y muchas herramientas a través de este libro. Yo no lo leí, no lo tengo en mis manos, pero el libro va a ser un orgullo que engrose la biblioteca de la asociación, que va para todos lados, como vos sabés, y esto está bueno para compartirlo con otros docentes. Así que en tanto y en cuanto, ojalá hubiera muchos Jorge, que de a poco, pienso que eso es un ejemplo, el hecho de agarrar y decir, che, paremos un poco como docente, qué herramientas tiene, y es una visión de un docente patriota, argentino común, pero tiene un ejemplo que se llama Julio Cao, que en este caso es nuestro faro en la Asociación Docentes por Malvinas. Agradecerte y decirte que estamos orgullosos de vos por tu trabajo. Gracias, Miguel Ángel. Yo estoy agradecido a todo el trabajo que haces vos y que hacen ustedes. Para los que no sepan, Miguel Ángel es un gran amigo. Es un hombre que, además de integrar la Asociación Docentes por Malvinas, Julio Rubén Cao, siempre fue un amante de la causa y todo libro que sale sobre Malvinas, Miguel Ángel lo lleva a todos los lugares donde pueda llevar esa biblioteca que él tiene, y ahí nos la está compartiendo por imagen, de esa biblioteca maravillosa, llena de material, tan enriquecedora y que nos ayuda a comprender Malvinas en profundidad. Y sobre todo yo siempre destaco la humildad que tiene Miguel Ángel, porque es un grande y un todo grande vive para servir. Así que Miguel Ángel, el honor es mío. Dale. No, vos sabés que, como te digo siempre, en tanto en cuanto en la asociación, vos lo sabés, hay mucho material. Tenemos, Pablo, el nombre de la asociación, inicial, primario, secundario y universitario. Y mientras tanto se le den herramientas como la tuya, me parece que está bien, porque ayuda a traspasar conocimientos. Ojalá
hubiera sido mucho antes, que hubiera mucho más Jorge. Pero bueno, hoy es tu tiempo y valorar tu trabajo. Así que No solo el gracias, mío, te hermano. digo, sino que somos varios. Sí, Y pero es bueno justo de porque vos en ir, tu comunidad lo estás haciendo y te estás tomando un trabajito, que no todos los docentes lo hacen, alguien tiene que tomar la punta. yo te agradezco de corazón. Gracias, Miguel Gracias, Ángel, Miguel y Ángel. estamos acá con Débora Vanessa, que también levantó la mano. Soy Bruno, de 10 años, y les quería dar las gracias a Jorge y también a Esteban por darnos esta charla hermosa, por darnos el libro que hizo Jorge con su amigo de dibujos malvineros. Me encantaron los dibujos y que gracias al libro conocí a eh, veteranos de la Guerra de Malvinas que de algún otro modo seguramente no iba a poder saber, que fueron veteranos, de que fueron realmente héroes, de que fueron héroes caídos en Malvinas y que fueron, bueno, héroes de nuestra patria que nunca, bueno, si se trabaja tal vez se puedan conocer en toda la Argentina, pero en estos tiempos como que no, si le pregunto a mi amigo acá en la esquina, ¿vos sabés quién es tal y tal? Me va a decir, no, yo no lo conozco, no tengo idea de quién es. Hasta me puede decir, es de Inglaterra, es yankee, es de India. Y bueno, gracias al libro que hizo Jorge, yo pude conocerlos. Y también lo que me gustaría es que salga un segundo tomo del libro. Bueno, ahí ya tenemos otro pedido. Qué grande, Bruno, gracias, Bruno. Escucharte a vos con 10 años decir esto demuestra que vamos por el buen camino, que tenemos que seguir así. Así que seguiremos pensando y trabajando para que haya una segunda parte, un volumen 2 de esta senda del héroe. Pensemos que hay casi 16.000 historias por ser contadas, ¿no? Se no alcanzarían los tomos, pero Al hay menos 649 seguro. 649 tienen que ser contadas, sí, por supuesto. Así que gracias, Bruno, y gracias, Débora, por conectarte también. Valoramos este espacio, de que ustedes también nos brinden a nosotros, a todos los que se han conectado, de compartir un poquito de su tiempo. Y para nosotros es un placer y una alegría inmensa. Nos sentimos así en familia. Bien, bueno, llegando al final del encuentro, les agradecemos a todos que hayan estado compartiendo esta charla con nosotros. Les recordamos que este encuentro quedó grabado y va a ser subido al canal de YouTube del Instituto Rosas de Remedio de Escalada en breve, así que también ahí podrán ver no solamente la charla de hoy con Jorge y su libro, sino todas las anteriores también que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Les agradecemos mucho, les avisamos que en mayo, el último viernes, volvemos a repetir la misma dinámica con otro colega, con otro historiador, y los esperamos nuevamente. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias por estar. Gracias por estar, gracias, ahí veo todos los mensajes que han llegado y se agradece de todo corazón. Gracias, Carlita, gracias a todos los que están presentes y un abrazo enorme y que viva la patria y seguiremos malvinizando. Un abrazo. Gracias. Que sigan muy bien. Chao, nos vemos. Buenas noches.